buenas tardes. Es un verdadero gusto estar con ustedes en esta tarde. Espero ustedes se encuentren en muy buenas condiciones de salud junto con su familia. Y para todos aquellos amigos que han perdido a un familiar en este tiempo, en estos últimos días, les mandamos un abrazo de todo nuestro corazón. El día de hoy veremos una reflexión acerca del perdón. Hablar del perdón es hablar de algo que todos necesitamos escuchar y todos necesitamos saber. Una de las cosas que el humano necesita aprender es a perdonar, porque al igual que muchas otras virtudes o actividades importantes en nuestra vida, también se aprende a perdonar. También tenemos que aprender a perdonar. El perdón es necesario para todas las relaciones cercanas a nosotros, para todas aquellas relaciones que tenemos cerca, que deseamos que sean relaciones sanas. El perdón es muy necesario entre los cónyuges. Todos los que estamos casados sabemos que se necesita el perdón para seguir unidos, que se necesita el perdón para mantener un matrimonio. No hay matrimonio que haya durado tiempo juntos que no haya tenido que perdonarse una o muchas veces. El perdón también es muy necesario entre padres e hijos. ¿Cuántas veces hemos tenido que perdonar a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros? Hay relaciones que nunca se van a romper. Una de esas es la paternidad o la maternidad. Y para poder seguir siendo felices en familia, tenemos que aprender a perdonar. El perdón también es muy necesario entre amigos. Realmente la amistad implica que en algún momento tengamos que perdonarnos alguna ofensa, alguna o muchas ofensas. Me atrevería a decir que aún el perdón es necesario en el trabajo, en donde usted se desarrolla, en donde usted va a laborar. Es necesario el perdón para poder trabajar en paz. En verdad es muy desagradable ir todos los días a un mismo lugar, sea nuestra casa, sea nuestra escuela, sea nuestro lugar de trabajo o a donde usted acostumbre a ir diario. Es muy difícil estar yendo todos los días sintiendo odio, sintiendo rencor o sintiendo esa incomodidad que uno siente cuando no ha logrado perdonar a alguien. El perdón es necesario en todos los lugares a donde acudimos diariamente, porque los seres humanos todos los días nos equivocamos. Todos los días ofendemos a alguien, todos los días cometemos errores. Es parte de nuestro ser persona, es parte de lo que es ser un humano. Jesús, un día sus discípulos le preguntaron, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y Jesús les dijo este versículo que viene en Lucas 17, versículo 4, les voy a leer la versión de las Américas, y Jesús les dijo esto a sus discípulos. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Este es el consejo que le dio Jesús. 7 veces al día. Y yo quisiera decir, no nos equivocamos tal vez ni 1, ni 2, ni 7, nos equivocamos tal vez más veces u ofendemos más veces en 24 horas. Santiago, el capítulo 3, la primera parte del versículo 2, dice esto, referente a nuestra forma de hablar y nuestra forma de ser. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. No hay uno solo de nosotros que no caiga en esta categoría de que en algún momento vamos a ofender
a otra persona. Y aunque siempre que hablamos del perdón, siempre lo relacionamos con sentimientos o con emociones muy intensos y muy profundos dentro de nosotros, el perdón no es una emoción exclusivamente o no es un sentimiento como a veces pensamos, sino que es una decisión. El perdón realmente, cuando uno decide perdonar, es esto, una decisión que tomamos que va a implicar no solamente nuestros sentimientos, sino va a implicar nuestra voluntad, nuestros valores, nuestras convicciones y, como ya lo vimos, por supuesto, nuestros sentimientos y emociones, que tal vez son los que se notan más, lo que más percibimos, pero realmente el perdón implica mucho más allá que solamente sentimientos o emociones. Y fíjense, curiosamente uno piensa que el perdón implica muchas emociones, pero el no perdonar o la falta de perdón incluye muchas más emociones y sentimientos que el perdonar. Realmente el no perdonar implica muchas más emociones obscuras y desagradables y destructivas en nosotros que el perdonar. Hay tanto que podemos hablar con respecto al perdón, y no solamente que hay tanto, sino que es tan difícil, no es fácil hablar del perdón. ¿Por qué? Porque podemos caer en una actitud muy simplista, muy frívola o simple, si hablamos de él de una manera superficial, sin entender que siempre que hablamos del perdón, estamos hablando de algo que nos llegó muy profundo, de un tema, que este tema del perdón está muy relacionado con un gran dolor que sentimos. Porque para que nosotros tengamos que perdonar a alguien, ese alguien nos tuvo que haber herido o lastimado. ¿Sí? Las cosas que no lastiman o que no hieren no necesitan perdón. Desde que empezamos a hablar acerca del perdón, desde que empezamos a pensar en este tema, surgen muchas preguntas en nuestra mente, muchas interrogantes vienen a nuestros pensamientos. ¿Qué es exactamente el perdón? ¿Qué se puede perdonar? ¿Se tiene que perdonar todo? ¿Hay cosas que no se pueden perdonar? ¿Hay algo que sea imperdonable? ¿Tengo que perdonarlos a todos y todo el tiempo que me ofenden? ¿Perdonar significa lo mismo que olvidar? Hay muchas preguntas que vienen a nuestra mente. Y cualquiera que sea nuestra forma de pensar, es claro que todos tenemos una postura o una actitud frente al perdón. Tenemos ya una postura, tenemos una forma de pensar, y más que una postura, creo que esta es nuestra filosofía sobre el perdón. Que dicha filosofía personal o que todos tenemos va a repercutir en nuestro futuro siempre, y no solamente en nuestro futuro inmediato, sino en nuestra eternidad. ¿Por qué? Acompáñenme a leer el versículo en Mateo 6, el versículo 14, capítulo 6, versículo 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. El que nosotros sepamos perdonar y tengamos la gracia de perdonar a otros, que le proporcionemos a otro el regalo del perdón, como vamos a ver más adelante, que es un regalo el perdón, también nos va a proporcionar que Dios nos perdone a nosotros. Pero empecemos por el principio, que es como debimos haber empezado tal vez desde hace rato, explicando qué es el perdón, ¿verdad? Ustedes ya saben que a mí me gusta investigar. El medio más fácil y donde ustedes también pueden buscar todo esto
es en el Internet. En el Internet encontré 2 definiciones sencillas que se las quiero leer. Perdonar. ¿Qué es perdonar según el Internet? 1 es olvidar una persona la falta que ha cometido otra persona en contra de ella o contra otras personas y no guardarle rencor ni castigarlo por esa falta, o no tener en cuenta una deuda o una obligación. La otra definición es librar a una persona de un castigo u obligación. Ahora, la otra definición, según su etimología, dice que perdón es una palabra que está formada por 2 vocablos de origen latín, como per, que significa paso o dejar pasar, y don o dar, que es un regalo. Por lo que, viendo esta definición, su etimología latina, perdón se puede definir como dejar atrás una ofensa o renunciar al castigo moral o material de una mala conducta. El perdón es la acción que efectúa una persona a otra que le produjo una ofensa. Ahora, pues ustedes ya saben que esta es una clase bíblica. Vamos a ver cuál es su origen, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, su origen, de acuerdo a su etimología griega. Perdón viene de la palabra charizomai, que significa otorgar un favor de forma incondicional. La otra palabra que también se traduce perdonar es apolou, que es dejar suelto, de liberar, y se traduce perdonar y seréis perdonado. Literalmente en Lucas 6:37, literalmente es liberar y seréis liberados. Ahora quisiera agregar solamente un poquito a todas estas definiciones que hemos visto de una porción muy importante, que son los que más estudian todo esto también, que es la psicología. Y quiero agregar una parte súper importante que pude extraer de una parte de psicología, que es perdonar es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación. Esto lo publicaron Setle y Geer en el 2008. Como vemos claramente, cuando hablamos de perdón, el perdón es un beneficio para el perdonado. Sin embargo, el perdonante, la persona que perdona, también tiene grandes recompensas y beneficios en su vida y en su persona. Y la sociedad que rodea a estas personas, perdonado y perdonante, también se beneficia porque con el perdón se contribuye a la paz y a la armonía. Todos nosotros hemos estado en algún momento frente a 2 personas que no se hablan, o que se ofendieron, o que perdieron la amistad, o perdieron esa relación, y es bien incómodo. Es bien incómodo y uno no sabe si irse, dejarlos solos o qué, pero realmente la sociedad se beneficia cuando el perdón viene a nosotros. Por esto, haciendo a un lado solamente el aspecto religioso, ya está demostrado que el perdón tiene grandes beneficios terapéuticos a todos los que lo practican. Hay artículos publicados del gran efecto terapéutico del perdón. Pero, ¿por qué es importante perdonar? Si usted me dijera, ¿pero por qué es importante perdonar? Yo le quiero pedir, o permítame usted, hacer una analogía en este momento para poder explicar la importancia del perdón. La falta de perdón o el no perdonar es semejante a la mordida o a la picadura de un animal ponzoñoso, de un animal venenoso, que puede ser una serpiente, una araña, un insecto
que tiene veneno, ¿verdad? Entonces, cuando este animal, cuando este insecto te pica o te muerde, te duele intensamente, pero usted puede quitarse el insecto, usted puede arrojar a la serpiente, pero el daño no se va cuando te ha dejado de morder o picar, sino que aquí apenas empieza el proceso del daño y por supuesto también el de sanidad, si lo tratamos correctamente, y este proceso de sanidad puede ser largo y difícil, dependiendo del tipo de animal que le picó, lo mordió o le hizo el daño, del veneno de ese animal, de la toxina que le haya introducido en esa mordedura o en esa picadura o en lo que sea. Y por supuesto, depende mucho de la respuesta de su cuerpo, ¿verdad? Y lo que hagamos con esta herida o este daño. La falta de perdón es como ese veneno que se queda en nuestra piel. Aunque el insecto o la serpiente ya no esté, entre más tiempo esté con nosotros, más daño causará y más tardaremos en sanar y recuperar nuestra vida normal. Mientras uno sigue pensando en la venganza, en la injusticia de la que fuimos víctimas, del dolor que nos causó, mientras sigamos pensando, va a seguir afectando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra vida diaria, nuestros pensamientos. Es como si el veneno aún impidiera a la herida cerrar y esto nos llevara a experimentar más dolor y a no poder reincorporarnos a una vida que teníamos antes de esto. Una vida que para nosotros era normal. Perdonar es soltarnos de ese veneno, de esa toxina. Esto es perdonar. En Mateo 18:27, Jesús nos da una parábola y quisiera yo leerles esta porción nada más. Dice en Mateo 18:27, y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? El perdón y el soltarnos, lo que decían las definiciones que leímos anteriormente, liberar, dejar, soltar, van juntos. El perdón y el soltarnos van juntos. Perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho daño por unas conductas constructivas. Cuando nosotros no perdonamos, nuestra conducta va encaminado a destruir, a que aquel que nos dañó sienta lo mismo que nosotros sentimos, sufra lo mismo que nosotros sufrimos. Esto fue reportado por dos investigadores, McCulloch y Worthington, en 1977. Ellos hablaban de esto, de que el perdón tiene que ver con cambiar esa actitud, esa actividad destructiva nuestra por una edificante, por una constructiva. Quisiera que en este punto viéramos algunas ideas equivocadas que tenemos con respecto al perdón. Creo yo que mucho de lo que nos resistimos a veces al perdonar es porque tenemos en nuestra mente ideas equivocadas de qué es el perdón y no cabe en nuestros pensamientos y en nuestra mente que esto sea así. Quisiera entonces que me acompañaran a que viéramos algunas ideas equivocadas que hay con respecto al perdón. El perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Usted va a decir, a ver, entonces, ¿perdonas o no perdonas? Quiero
quiero ahondar un poquito en esto. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitamos la colaboración de la otra persona. Usted puede perdonar a alguien que le hizo daño sin que usted la vuelva a ver y sin que usted vuelva a platicar con esa persona, ¿sí? O usted puede pedir perdón y arrepentirse, aunque la otra persona no lo perdone. En muchos casos uno puede pedir perdón y la otra persona dice, no, a mí no me pidas perdón, que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar, ¿no? Entonces, cuando uno perdona o pide perdón, esta actividad puede ser una opción personal en la que la otra persona no intervenga o no quiera participar. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de dos personas que se ponen de acuerdo. La reconciliación es un proceso de dos personas. El perdonar es un proceso que puede ser personal sin que la otra persona participe. Hay situaciones, aquí yo quisiera hablar un poquito más de algo más íntimo. Hay situaciones muy difíciles como la violación, el incesto, el homicidio, en las que por salud personal, en las que tendremos que sanar nuestro corazón en un momento dado con el perdón, sin que necesariamente olvidemos o nos reconciliemos con aquella persona que nos causó este daño. Una de las cosas que yo considero muy difíciles en la vida de una mujer es cuando su pareja, su esposo, su marido, abusa de una de nuestras hijas. ¿Sí? Es un dolor terrible, espantoso, profundo, que jamás creo vamos a olvidar. Y aunque en algún momento vamos a tener que perdonar para poder continuar con nuestra vida, como vamos a ver más adelante, eso no implica que nosotros nos podamos reconciliar con este hombre, que podamos vivir con él sabiendo de lo que es capaz, ¿verdad? Exponiéndonos a que lo vuelva a hacer. Por eso quiero yo aclarar esto. El perdón no necesariamente implica la reconciliación, entendiéndose la reconciliación como restaurar la relación como la que había antes. Hay cosas que se rompen, que nunca vuelven a hacer las cosas como antes, con alguien sobre todo que probablemente pueda volvernos a hacer daño. Es muy difícil. Por eso perdonar no necesariamente, en muchos de los casos sí puede haber una reconciliación y la intención es la reconciliación, pero no necesariamente en todos los casos va a haber una reconciliación y las cosas volverán a ser igual antes. Todo depende de la situación. La otra cosa en la que también hay un malentendido es que el perdón no implica olvidar lo que ha pasado. Hay gente que confunde y que dice, es que perdonar es olvidar. No. Nunca vamos a olvidar lo que sucedió. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando o no. En cada situación es diferente. Hay ideas erróneas asociadas con el perdón, como si el perdón es que no me tengo que acordar o sentirme molesto por lo que pasó. Recordar es un proceso automático que responde a estímulos que se pueden encontrar en cualquier parte. Hay cosas que de repente pueden hacernos recordar algo que nos causó daño y los sentimientos que vienen al recordar no se pueden modificar voluntariamente. Sin embargo,
La respuesta que nosotros tenemos, que damos cuando tenemos estos sentimientos, cuando llega este recuerdo, sí se pueden modificar voluntariamente y es donde debemos trabajar nosotros. El perdón tampoco significa que vamos a justificar a la persona que nos hizo daño. Si una persona, como el ejemplo que vimos, cometió incesto, se acostó con nuestra hija, nos traicionó, lo que ustedes quieran, ¿no? No vamos, al perdonarlo, no estamos diciendo, no pasa nada, está bien lo que hiciste, no se supone que vamos a justificar la ofensa, ni tampoco minimizarla. El perdón no incluye esto. El perdón tampoco se trata de que obligatoriamente vamos a levantarle la ofensa o vamos a perdonarle quitándole la ofensa. Si alguien cometió incesto, si alguien abusó de un infante, si alguien violó a alguna mujer, tiene que pagar por esto. Si alguien cometió homicidio, aunque tú le des el perdón, él tiene que pagar por su culpa, por lo que él hizo, porque esto se persigue por oficio. El perdón no implica que la responsabilidad o las consecuencias de sus actos no las sufra, ¿sí? Esto es otra cosa. El perdón consiste, y en esto quiero cerrar esto, en que el que perdona deja de buscar desesperadamente que se haga justicia y deja de perder sus fuerzas al dejar de intentar una venganza. Cuando uno perdona, sobre todo, deja de tener esto como una descarga emocional junto con la justicia, porque cuando uno busca la justicia, entre comillas, a veces lo que busca es venganza, ¿verdad? Entonces, perdonar de ninguna manera es un síntoma de debilidad, porque no se trata de darle permiso a la otra persona para que te siga haciendo daño, sino se trata de que debemos perdonar y tener todos los cuidados para que esta persona no me vuelva a herir, no me vuelva a lastimar, no me vuelva a hacer daño de nuevo. Son cosas que se tienen que hablar y poner sobre la mesa. Quiero yo aquí introducir una escritura, una historia. Hubo una ocasión que Jesús estuvo frente a un paralítico y Jesús, al orar por él, al hacerle el milagro, él dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto causó un gran escándalo entre los fariseos. Acompáñenme a leer esta porción de la Biblia que viene en Lucas 5:21. Dice así: entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiero decirles que en esto tenían gran razón los fariseos cuando dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por supuesto que Jesús era Dios. Ellos estaban escandalizados, pero no sabían que era verdad. Jesús era Dios y ellos tenían que haberse dado cuenta, ¿sí? El perdonar es algo tan sublime, es algo tan digno, de tanta grandeza, que solamente con la naturaleza divina de Dios en nosotros podemos hacerlo. Humanamente, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia carne, otorgar el perdón a alguien, y sobre todo si esta persona ni siquiera se ha arrepentido, ni siquiera ha venido a pedirnos perdón, menos. Es casi imposible de nuestra parte perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Si arrepintiéndose y viniendo y pidiéndonos perdón, muchas veces nos resistimos o nuestra carne, nuestra ofensa no nos permite. Ahora imagínense sin que la otra persona le pida perdón o se arrepienta y diga que nunca más va a volver a intentar lastimarnos o herirnos. Solamente
Cuando tenemos una parte de Dios, o tenemos más que una parte, tenemos a Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos perdonar. Solo cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, cuando hemos experimentado el perdón de parte de Dios y que Él ha venido a ser morada con nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, esa parte tan sublime, tan divina del Espíritu Santo viene a nuestra vida, es cuando nos es, permítame la expresión, más natural en nosotros el perdonar. Es verdad lo que los fariseos decían, solamente Dios puede perdonar pecados. Es verdad, solamente Dios dentro, en nosotros, nos puede dar la facultad para que nosotros esa gracia, esa dignidad, esa grandeza pueda otorgar el perdón a otros. Efesios 4:32 dice: antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser misericordiosos, benignos. Estos son frutos del Espíritu Santo. Hay otro versículo donde parece que no somos tan benignos, pero que nos dicen el consejo muy sabio en Colosenses 3, versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el consejo que nos da: perdonen igual que Cristo. Si la Biblia nos dice que debemos de tener la mente de Cristo, entonces tenemos que tener esta misma actitud de gracia para perdonar a aquellos que nos han ofendido, aun cuando no han venido a pedirnos perdón. Recuerden que el perdonar puede ser una actividad o una acción que hagamos unilateral, sin que yo vea a la otra persona, sin que esté delante de mí, yo lo puedo perdonar. En la Biblia, cuando Jesús sanó a este paralítico del que hablamos, como vimos, se levantó esta gran polémica cuando escucharon decir: tus pecados te son perdonados. Quiero que veamos una porción también del mismo pasaje, pero ahora quiero que lo veamos en Mateo capítulo 9, versículo 5. Dice de esta manera, y quiero que observen un detalle en esta escritura. Dice: porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Quiero que observen algo muy importante, muy importante. Junto con el perdón en este paralítico, junto con el perdón, vino la capacidad de caminar de nuevo. Junto con el perdón vino la capacidad de levantarse y caminar como lo hacía antes. Y esto, así como aquel paralítico, en muchos de nosotros, nuestra incapacidad de avanzar, algunos de nosotros estamos atorados en algún área de nuestra vida. Sentimos que no podemos avanzar, sentimos que nuestra vida no cambia, no avanza, no camina hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque junto con nuestra incapacidad para avanzar y caminar, está ligada a que necesitamos perdón en algún pecado que hayamos cometido o en algunos pecados. Esta incapacidad para avanzar está ahí porque necesitamos ser perdonados.
para poder caminar necesitamos el perdón de Dios o el perdón de alguna persona. No necesariamente Dios, tal vez ofendimos a alguien, tal vez herimos a alguien y le hicimos un daño y nuestro mismo pecado nos ha incapacitado para volver a caminar y a ser los mismos que éramos antes, para volver a ser aquellos que éramos y necesitamos el perdón. Y esto, permítame ampliarlo un poquito más. Creo que no solamente es una verdad para los que necesitamos arrepentirnos de algo que hicimos, de algo que herimos, que lastimamos, que traicionamos. Necesitamos el perdón de Dios, el perdón de Jesús para continuar nuestra vida. Pero también creo que esto es verdad, no solamente para los que necesitamos el perdón, sino también para los que otorgamos el perdón. Muchos de nosotros, al no perdonar, nuestra vida cambió. Nuestra vida jamás volvió a ser la misma. Y creo que esto que estamos hablando es una verdad tanto para los que necesitamos perdón por alguna ofensa que hayamos hecho, como también para los que tenemos que perdonar. También la gente que tenemos que perdonar, cuando no perdonamos, nos quedamos ligados, pegados a esa persona que nos hizo daño y necesitamos soltarnos de ellos. Necesitamos soltarnos de esa serpiente, de ese insecto que nos picó. Necesitamos soltarnos de ese veneno que nos hizo tanto daño para poder recuperar nuestra vida. No es posible quedarnos pegados por la falta de perdón a alguien que tal vez ni siquiera le importemos. El perdonar nos va a beneficiar a nosotros. Por esto, esta tarde yo quise hablar sobre el perdón. Y aunque yo sé que cuando hablamos del perdón, siempre lo enfocamos a buscar el perdón de Dios, el día de hoy yo quise hablar sobre esto para que nos enfocáramos a ser como Dios en nuestro corazón y tener la gracia para otorgar el perdón a aquellos que nos han ofendido. Espero que esta reflexión haya sido de su agrado. Espero que haya sido edificante para usted y los suyos y que a través del perdón encontremos grandes amigos, que el perdón que nos brindamos entre la familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, pueda enriquecer nuestra vida y hacer que nuestra vida tenga más calidad de amor y en todos los sentidos. Gracias, nos vemos hasta la próxima.